Si has viajado en avión, seguro sabes lo tedioso que puede ser. Llegar con horas de anticipación, pasar filtros y filtros de seguridad, donde pueden abrir tus cosas e incluso hacer que te quites los zapatos. Imposible pasar con una botella de shampoo o un agua. No puedes ingresar con comida y tienes un límite de peso en el equipaje que puedes llevar. Por otro lado, trasladarse por carretera resulta ya hasta peligroso, y no necesariamente por la inseguridad, sino por los miles de automovilistas imprudentes con los que tenemos que lidiar al recorrer el asfalto. El tren, en cambio, era diferente. No lo tomabas para llegar rápido, sino para disfrutar del viaje, admirar los paisajes y relajarte, con la seguridad de que llegarías a tu destino. La decadencia del tren de pasajeros en México fue consecuencia de adaptar el modelo estadounidense aquí, pero con condiciones diametralmente opuestas. El automóvil, la construcción de carreteras y el impulso a los combustibles fósiles en Estados Unidos produjeron el declive del ferrocarril de pasajeros en aquel país, y en lugar de responder a esta caída en la demanda con una mayor inversión pública para atraer pasajeros, se decidió recortar el presupuesto del servicio, empeorándolo y a su vez generando un círculo de decadencia que llevó casi a su desaparición. No así el tren de carga, principal medio de transporte de mercancías a larga distancia. Mientras en Estados Unidos, la principal economía del mundo, el ciudadano promedio se encontraba en una posición financiera excelente y con una tasa de pobreza de apenas el 13%, en México el 53% de la población era pobre y el ingreso promedio mexicano no era muy alto. Se entiende entonces que no todos podían permitirse el lujo de pagar un automóvil, autopistas de cuota o incluso gasolina, por lo que el tren seguía siendo un medio de transporte muy utilizado por la clase baja mexicana. Dejando de un lado las verdaderas necesidades del mexicano de a pie y convenientemente apoyando negocios de conocidos y amigos, el expresidente Ernesto Zedillo desapareció los trenes de pasajeros, entregó las vías públicas a empresas privadas, principalmente dos, Ferromex y Kansas City Southern, que hasta hoy las subutilizan al emplearlas únicamente para la carga. Y para colmo, una vez que acabó su mandato se integró como directivo de una de las compañías a las que malbarató las vías férreas nacionales, Kansas City Southern. ¿Casualidad? Las ironías de la vida. En Estados Unidos sí se retomaron los trenes de pasajeros con intervención del gobierno, la famosa Amtrak, combinación de American y Track, que cuentan al día de hoy con 35,000 kilómetros de vías, une 500 comunidades en 46 estados de ese país y cuenta con 19,000 empleados que transportan anualmente a 25 millones de pasajeros, dejando beneficios de más de $1,000 millones anuales, mientras que en México solo quedaron pequeños rastros como el Chihuahua Pacífico o Chepe, el tren José Cuervo Express o el tren Tijuana Tecate, que tienen fines principalmente turísticos. Bueno, mientras en México, ahora cerca del top de los países más ricos del mundo, este sistema nunca volvió a conectar todo el país, el tren es el pilar de movilidad de los pasajeros en Europa, Japón, China y otras regiones. Este rendimiento se mide en pasajeros kilómetro, según la cual un solo pasajero kilómetro representa un pasajero que viaja 1 kilómetro. El uso ferroviario es enorme en los países desarrollados. En Estados Unidos, uno de los más bajos es de 17.2 mil millones de pasajeros kilómetro. En la Unión Europea fueron responsables de casi 400,000 millones de pasajeros kilómetro, mientras que los japoneses, por sí solos, generan 289,000 millones de pasajeros kilómetro en sus casi 28,000 kilómetros de redes ferroviarias que conectan a casi todos los rincones del país. Ahora se plantea extender la limitada red de trenes de pasajeros en algunas partes del país. En el sudeste se inaugurará el Tren Maya, con sus 1,554 kilómetros, o el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con 309 kilómetros de costa a costa. El ya estrenado Tren Interurbano México-Toluca, o el que se pretende que una el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en conjunto no son más de 2,000 kilómetros, pero se planea ir todavía más allá, mucho más allá. El gobierno de México ha expresado su intención de relanzar el sistema ferroviario de pasajeros a nivel nacional, de tal forma que se pueda ir desde Chetumal a Tijuana y desde Chiapas a Tamaulipas en tren. Desde el 10 de octubre del 2023, se informó que las leyes vigentes en la Constitución mexicana contemplan la posibilidad de operar un transporte de pasajeros sobre las mismas vías que actualmente ocupan los ferrocarriles de carga.
Las empresas concesionarias de los Caminos de Hierro de México, Ferromex y Kansas City Southern, fueron invitadas a construir y manejar la infraestructura necesaria para atender a viajeros, aunque no sabemos la respuesta que vayan a tener. Se estableció enero del 2024 como la fecha límite para que Ferromex y Kansas City Southern emitan su respuesta. Y aquí viene algo interesante. En caso positivo, eso significa que los casi 22,000 kilómetros de vías férreas que recorren todo el país estarán de nuevo a disposición de los ciudadanos para trasladarse, lo que abre toda una ventana de oportunidades para nosotros como habitantes, aunque por otro lado, afectará los negocios de los dueños de gasolineras, automotrices y concesionarios de carreteras, entre otros, por lo que, pensando en el dinero antes que en los mexicanos, su respuesta posiblemente no sea positiva. En caso negativo, se licitará a otras empresas particulares la instalación del servicio, y si nadie atiende el llamado, será el propio Estado mexicano quien operaría los nuevos trenes de pasajeros, por lo que, constitucionalmente, el tren de pasajeros vuelve, sí o sí. No obstante, la rapidez de cuándo lo haga dependerá de la voluntad que tengan las personas en el poder o capaces de tomar decisiones, por lo que no depende ni de ti ni de mí. El gobierno de México menciona que el Estado cuenta con los derechos de vía, por lo que no habría ningún problema, con la salvedad de que en caso de operar trenes de carga y pasajeros conjuntamente, tendrían prioridad en los horarios los trenes de pasajeros, de acuerdo con la legislación vigente. Esta decisión, afortunadamente, no implica ningún tipo de expropiación, sino que se trata del uso de una disposición legal que indica que, en caso de que exista una necesidad en beneficio de los habitantes de México, se podría reactivar las vías para trenes de pasajeros. Conectando todos los distintos trenes, esto dejaría a México con cerca de 25,000 kilómetros de vías férreas para que los mexicanos nos traslademos por ellas, reactivando a la vez todos los lugares por los que transita, que cayeron en la ruina una vez que se canceló irresponsablemente el servicio por decreto, como si ahora se ordenara la cancelación de todos los automóviles a gasolina particulares porque supuestamente ya todo el mundo usa un auto eléctrico y representan el futuro, cuando en la práctica ni siquiera el 1% de la población de México estaría en posición de comprar uno. Esto, al menos de manera nacional, nos libraría de los tediosos aeropuertos y de lo peligroso de las carreteras, con lo que estos deberían de mejorar sus precios y servicio. Pero habrá que ver qué ocurre, y si en efecto vuelven a revivir el sistema de ferrocarril nacional para pasajeros que tanto bien trajo a estas tierras y que tanta falta nos hace, aunque tal vez no nos demos cuenta de ello. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.